Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en lo que quedará como la mayor manifestación por la estadística en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano cuya sombra simbólica nos cobija afirmó que existen mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Y no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Es un error gravísimo negar el valor de la estadística. No hay ningún conflicto entre los números y su interpretación. Lo único que hay es la lucha por los intereses políticos. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres, y a los padres de nuestros padres, y a los padres de los padres de nuestros padres. No voy a ocultar mi objetivo. Luchando por la estadística, estoy luchando por mi futuro. Perder mi futuro no es como perder unas elecciones o unos puntos en el mercado de valores. Estoy aquí para hablar en nombre de todas las generaciones venideras. Porque no preguntes lo que la estadística puede hacer por ti. Pregunta lo que ya ha hecho. Nuevos fármacos, informática, comercio, prevención sanitaria, tecnología de última generación. El pueblo tiene conciencia de la magnitud y la importancia que adquiere en estos momentos la lucha. Lo fundamental es encontrar la vía práctica que brindará la estadística el medio para tomar el poder. Y por esto mismo, digo firmemente que no tengo nada que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y mi función de verosimilitud. Con este discurso hecho collage de muchos de los grandes discursos de la historia, porque casi ninguna de las palabras es mía, me presento. Soy Ignacio Crespo, médico y divulgador, y esto es Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón. Bienvenidos a un nuevo episodio y este tiene un título que es llamativo porque guerra y estadística, a ver, no va a ser de guerras tal cual, pero va a ser de una especie de confrontación. Dos bandos que hay ahí, uno de ellos del que no solemos saber nada popularmente y que sin embargo es tremendamente relevante para la estadística y por lo tanto para todo lo que conocemos en nuestro mundo. Pero antes de meternos ya en el tema, vamos a presentar como siempre a nuestros invitados. Como de costumbre, como uno de cada 3 programas, tenemos aquí a Jordi Pereira, que es uno de nuestros colaboradores de la sección. Pero aparte de esto, porque evidentemente ha tenido una vida antes del periódico, era graduado, bueno, y sigue siendo graduado en Ingeniería Mecánica y divulgador científico. Autor del blog Ciencia de Sofá y del canal de YouTube del mismo nombre. Además de esto, tiene 3 libros divulgativos publicados con ediciones Paidós. Es editor y redactor de la colección Atlas del Cosmos de National Geographic y está con nosotros aquí. ¿Qué tal, Jordi? Aquí encantado de venir a hablar de estadística, que es lo más parecido a predecir el futuro que podemos hacer ahora mismo, así que un tema muy interesante. Ya lo estás vendiendo bien, ¿eh? Lo de predecir el futuro está muy bien. Y si realmente pues eso fuera cierto, lo de predecir el futuro, nuestros oyentes sabrían quién es nuestra invitada, porque ya lo habrían escuchado de alguna forma. Nuestra invitada de hoy es Anabel Forte, que es licenciada y doctora en matemáticas, experta en estadística bayesiana, contratada doctora e imparte clases en la Universidad de Valencia. Trabaja especialmente en cuantificación bayesiana de la incertidumbre en selección de modelos y modelos jerárquicos bayesianos para datos correlados. Ahora respiro después de esto y continuamos, porque colabora en Biometric Hub de la Universidad de Adelaida en Australia y pertenece a la Junta de la Sociedad Española de Biometría. Aparte de esto, porque son pocas cosas, parece ser, participa en el proyecto de divulgación StatWars y Girls for STEM. Anabel, es que ya digo Ana por lo del Twitter de Ana Valles. Anabel, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí.
Muchas gracias. No, nos alegramos nosotros. Yo es que lo digo siempre, pero es que después de leer estos breves resúmenes de vuestros currículums, que evidentemente ya buscamos que sean relativamente extensos, aunque nunca os hacen justicia, siempre me da la sensación de que abuso de vosotros al traeros, porque tenéis un montón de cosas mejores que estar haciendo. Bueno, siempre venir a contar un poco lo que se hace para que también se conozca, pues también está muy bien. Así que... Claro. De hecho, tú tienes esa parte de divulgación, ya lo hemos comentado, de haber estado pues en el Stat Wars, en el Girls for STEM, pero la parte de investigación también es bastante dura. Digamos que has decidido seguir un camino dentro de las matemáticas, que es la estadística bayesiana, que ahora comentaremos qué es, pero mi pregunta, que siempre va un poco por ahí, como empezamos los episodios, es cómo acabaste descubriendo que te apasionaban las matemáticas y que querías pues ser doctora y profesora en universidades y todo esto. Pues la parte de las matemáticas viene desde pequeña, digamos, ya sobre todo en el instituto, en la parte de secundaria, donde tuve algunos profesores muy buenos, una profesora y un profesor en concreto, que me animaron mucho y que me llevaron un poco pues a las Olimpiadas Matemáticas y a ver un poquito esa parte divertida de las matemáticas, y me gustó mucho y me decidí a estudiar matemáticas. Pero siempre yo tenía esa visión más de acabar siendo profesora de instituto, digamos. Lo que pasa es que conforme... Sí, o sea, ir a secundaria, básicamente hacer oposición y ya está. Lo que pasa es que conforme fui adentrándome en la carrera, me empezó a gustar más la parte de investigación. Hice muchos exámenes durante la carrera y lo de hacer una oposición ya me venía muy grande, ya no, más exámenes ya parece que no tenía ganas. Claro. Entonces, además poco a poco fui viendo la parte de la estadística, de la aplicación que tenía en el mundo real, y me gustó mucho. Y entonces, bueno, pues una cosa llevó a la otra, fui a preguntar un día al departamento de estadística, me fueron guiando, acabé haciendo una beca de colaboración con ellos de iniciación a la investigación. Y me quedé. Empecé a hacer el doctorado y me gustó mucho lo que estaba haciendo. Así que fue un poco la trayectoria. Es un viaje al final de vocación, encontrada muy joven, pero de una forma que yo ya te había escuchado decir antes en alguna otra entrevista o en algún programa, pero que es muy interesante porque no has apuntado necesariamente al reto intelectual de las matemáticas o a todo esto, sino a que te resultó divertido, te resultó algo interesante que hacer por eso, ¿no? Por la diversión. Sí, porque, bueno, yo recuerdo las clases de matemáticas se me daban bastante bien, o sea, no en general. Pero cuando Jesús y Pilar a un grupo de gente que se nos daba bien las matemáticas, nos impulsaron un poquito a hacer esas olimpiadas, en esas clases donde nos juntábamos, nos enseñaban cosas como la combinatoria o las series o cosas que no ves durante el bachillerato, pero que son... A lo mejor otra persona lo llamaría recto intelectual, para mí eran divertidas. O sea, era algo, el indagar, el poder encontrar la solución, el que no fuera tan sencillo, pero fuera un reto, a mí eso me gustó mucho. Y eso fue lo que me animó, de verdad. Qué bueno. Pues es que me parece una visión interesante porque se habla mucho de la importancia de las matemáticas, de lo bonitas que son, pero a veces nos olvidamos de que también son muy divertidas en función de cómo las cojas. Y hablando de esto ya un poquito de lado, ya dejando esa parte de la trayectoria, creo que podríamos, más que nada porque va a ser hoy largo e interesante el asunto, podríamos empezar a hablar del tema principal. Hemos puesto en el título lo de la guerra a la estadística, pero vamos a hablar de estadística bayesiana. Y la gente que lo ha escuchado en redes, porque ya sabéis que nos podéis dejar las preguntas con el almohadilla nosfera, y luego preguntamos, si pudieras preguntarle lo que sea a una persona experta en este caso, estadística bayesiana. La gente, digamos que le pilló a contrapelo, no tenía muy claro qué podía preguntar y qué no, eso de estadística bayesiana sonaba raro, así que no sé si podrías explicarnos primero qué es la estadística y luego qué es la estadística bayesiana. Porque, por ejemplo, nos han dejado dos preguntas que lo resumen. Una de @fmaubi, que dice, ¿cómo le explicarías la estadística a una niña de 8 años? Y acto seguido, ¿en qué consiste la estadística bayesiana y en qué se diferencia de la estadística más tradicional con la que estamos más habituados a encontrarnos? Que esa nos la deja ya Ricardo Marín Bautista. ¿Podrías hacer una especie de... a rejuntar estas dos y darnos una introducción?
Va, lo intento, ¿vale? Venga, bueno, lo primero es decir perfecto. que para el caso de Fanmovie, es un compañero al que le mando un abrazo grande, Facundo, que tiene 2 niñas de 8 años. Entonces, creo que el problema lo vive de cerca. Claro. Pero básicamente, cuando alguien me pregunta qué es la estadística, lo que me viene a la cabeza es, hay cosas que a lo largo de la historia hemos podido acabar probando como verdades absolutas. Porque es una fórmula que se cumple así, se cumple siempre así. Esto más fácil es decir 2 más 2 son 4, ¿no? Bueno, pues esa es, y siempre va a ser 4. Bueno, en matemáticas podría ser otras cosas, pero vamos a dejarlo en que siempre va a ser 4. Vale. ¿No? Entonces, vale, eso lo tenemos y eso es cierto. Pero luego hay muchas otras cosas a las que no podemos llegar como verdad absoluta. Hay muchas cosas a las que solo podemos aproximarnos. Por ejemplo, yo pensaba, si hay que explicárselo a una niña pequeña, pues yo lo que le diría es, bueno, imagínate que tú tienes una bolsa que sabes que tiene 100 caramelos, pero no sabes cuántos hay de 2 sabores, pero no sabes cuántos hay de cada sabor. Y no te vas a poner a contar los 100, bueno, a lo mejor 100 podrías contarlos, pero si hay 100 millones de caramelos no te vas a poner a contarlos para saber cuántos hay de cada sabor. Entonces, lo que puedes hacer es meter la mano en la bolsa, sacar un puñado de caramelos y contar de los que has sacado cuántos hay de cada sabor. Entonces, eso te puede dar una idea de en qué proporción está cada sabor. Entonces, si por ejemplo sacas 10 caramelos y hay 5 y 5, que sería el caso más extremo, pues ya puedes intuir que la mitad de cada uno de ellos, o sea, la mitad de los caramelos será de un sabor y la mitad del otro. Y eso nos ha pasado a lo largo de la historia con muchísimas cosas. Desde cuando, sobre todo, influenciados por los negocios y por la guerra. Mucho por la guerra. Porque si iban a la guerra y tenían que saber qué altura tenía una muralla, no tenían 1 metro para ponerse a medir la muralla, pero lo que sí que podían hacer es poner a varios soldados a contar el número de ladrillos que tenía la muralla, de manera aproximada. Entonces, yo cuento el número de ladrillos que tiene, después multiplico por el tamaño que tiene un ladrillo concreto y a partir de todas las mediciones cojo la más repetida. Imaginaros que hay 15 soldados y de esos 15, 8 nos han dado más o menos el mismo número de ladrillos. Pues entonces ese es el número de ladrillos que yo cojo, lo multiplico por el valor de la altura del ladrillo y tengo una altura aproximada de la muralla. Eso me permite saber pues qué tipo de cuerdas o qué escalera tengo que utilizar para poder escalar esa muralla. Y como eso, pues muchísimas otras cosas. Y el ejemplo lo tenemos también en la mecánica cuántica, por ejemplo. La física cuántica requiere de estos procesos porque hay cosas que no podemos tocar, no podemos saber, pero sí podemos aproximar. Entonces eso es la estadística, básicamente. Esa herramienta que te permite, a partir de la observación, sin llegar a decir una verdad absoluta, pero cuantificar la incertidumbre de lo que estás viendo y acabar dando una solución al problema. Si se me permite poner un ejemplo adicional, simplemente por experiencia, porque yo al ser ingeniero mecánico en la carrera tocamos bastante la estadística, porque cuando tú te pones a producir piezas, por ejemplo, sabes que siempre va a haber unas cuantas que van a fallar y tienes que garantizar que un número muy pequeño fallen al final, porque eso, no puedes garantizar la perfección, pero puedes minimizar un poco los errores. Entonces, si has producido 1000 piezas de algo, no vas a ponerte a poner a prueba cada una de ellas para ver si cumple con las características necesarias. Entonces, coges una cantidad pequeña de esas piezas y luego extrapolas los datos al grupo más grande por estadística y con esto puedes más o menos asegurar, si coges el número correcto de piezas, que el resto tampoco van a fallar. Entonces, solo era simplemente para ilustrarlo un poco con otro ejemplo. Sí, no, además esa parte es muy chula, es toda la parte de control de calidad, digamos. Y ahí hay un montón de teoría estadística y fue una de los motivos también de la evolución de la estadística, porque es eso, no puedes ponerte a medir todas las piezas, sería absurdo y una pérdida de tiempo y dinero. Entonces, y ya puestos, yo digo lo mismo, o sea, realmente en el mundo de la medicina, si no fuera por la estadística, estaríamos todavía en una era precientífica de la medicina, una era donde no podríamos realmente medir qué es lo que ocurre con un fármaco, porque las respuestas son muy distintas entre distintos individuos. Tienes que hacer estudios estadísticos con mucha gente, ver qué les ocurre en total, intentar extrapolar a qué le ocurriría a la población total más allá de la que estás estudiando, y eso viene de la estadística. Todo está siendo estadística en estos últimos años. Pero ya no te interrumpimos más. Tras estos ejemplos, continúa. Sí, son buenísimos. Además, me ayudan también a contarlo, porque en todo lo que habéis dicho, yo creo que
se demuestra que la estadística está detrás de todas las ciencias, que es una cosa que me gusta mucho decir. O sea, la estadística es la ciencia tras las ciencias. Yo he leído incluso que había quien la llamaba la compañera de cama del resto de la ciencia. Yo creo que hay que reivindicarla como algo propio, ¿no? Como algo... Sí. Pero sí que es verdad que está detrás de todas las ciencias. Y lo que yo creo que se ve poco y se olvida, y es lo que a mí me da un poquito de pena, es que para poder llegar a estar detrás de todas las ciencias hay que trabajarla mucho. O sea, la metodología tiene que estar muy trabajada, tienen que desarrollarse metodologías nuevas para nuevos problemas que surgen, tiene que haber especialistas matemáticos, o si no matemáticos, por lo menos sí, con formación matemática muy fuerte, para poder desarrollar toda esa metodología. Y esa parte yo creo que se ve menos. Entonces, dicho esto, por lo que preguntabais de cuál es la diferencia entre la estadística a la que estamos más acostumbrados, la de esa estadística clásica, la del p-valor, vamos a decir. Luego nos meteremos en eso. luego nos metemos en eso en general. Va. Bueno, pues entre esa y la estadística bayesiana, aquí hay un montón de cosas implicadas. Básicamente, podríamos decir que la estadística frecuentista es aquella que se basaría únicamente en lo observado, únicamente en los datos, y hace todo construido a partir de frecuencias. Pero claro, para poder construir toda la estadística a partir de frecuencias de los datos, tienen que ser cosas que podamos observar de manera sencilla y que podamos observar repetidas veces. Si no tenemos repetición de eventos, no podemos saber. Entonces, ahí eso entra en conflicto con intentar calcular o predecir que vaya a pasar algo en campos donde esa repetición no es posible. Y pongo como ejemplos algunas de las preguntas clásicas que han dado lugar a la evolución hasta la estadística bayesiana, que ahora comentaré, que son, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que dos aviones choquen en el aire? Cuando esto se pregunta por primera vez era un simposio de una compañía de seguros, creo que era, claro, esa pregunta no tenía sentido porque no habían chocado nunca dos aviones en el aire. Entonces, desde el punto de vista de la estadística frecuentista, pensar en la probabilidad de que dos aviones chocaran, pues era cero porque no había ningún caso. O luego la probabilidad de que hubiese accidentes nucleares cuando estábamos en plena Guerra Fría y se estaban construyendo las bombas, etcétera, etcétera. ¿Qué probabilidad había de que hubiera un accidente nuclear? Claro, no habían datos como tal de accidentes nucleares porque no se habían producido. Pero pensar que la probabilidad de un accidente nuclear era cero tampoco era una cosa sensata. Entonces, eso es un poco de lo que tiene la estadística frecuentista. Está muy bien cuando tenemos muchos datos, cuando podemos repetir el experimento y tiene muchas propiedades, pero el problema es que no sirve en todos los casos. Entonces, a lo largo de la historia... De hecho, si puedo poner un ejemplo rápido, solo para que la gente nos visite también en La Razón de vez en cuando, en la sección, porque tenemos un artículo que es ¿Estamos solos en el universo? Una respuesta matemática. Y precisamente esa respuesta matemática va por este camino, porque nosotros tenemos pocos datos observables en cuanto a número de veces que ha surgido la vida en el universo. Nos conocemos a nosotros y ya. Pues la aproximación que hacen precisamente es a través de esta estadística bayesiana, aprovechando pues todas las facilidades que pone. Y ahí no comentamos demasiado, pero bueno, pues el trabajo de Keeping, que es el que realmente publicó este artículo original, el científico, es muy interesante. Más o menos preciso, pero muy interesante. Precisamente es que es justo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hace la estadística bayesiana? ¿Qué es la estadística bayesiana? Y bueno, y primero, ¿de dónde viene lo de bayesiana, ¿no? Bayesiana viene del teorema de Bayes, que el teorema de Bayes fue un teorema que el señor Bayes, Thomas Bayes, era un reverendo... Bayes, si queremos en inglés, era un reverendo que tenía muchas inquietudes matemáticas. De hecho, él ingresó en la Royal Society sin tener apenas casi nada publicado en matemáticas. Lo que pasa es que defendió muy fervorosamente a Newton cuando el reverendo Berkeley lo atacó porque no se creía nada del análisis y otras cosas. Entonces, él lo defendió y se supone que esa defensa que hizo de Newton lo introduzco en la Royal Society. El caso es que él sí que estaba muy en contacto con otros matemáticos, con otras personas de este ámbito, y intentando
pensar un poco. En su caso se dice que pudo ser porque en esa misma época David Hume sacó un tratado donde alegaba que Dios no podía ser la causa de todo. Entonces, ¿dónde estaba la causa de las cosas, ¿no? ¿Qué era la causa de las cosas que nos pasaban a los seres humanos? Entonces, un poco en eso fue lo que empezó a trabajar Bayes. Como reverendo, pues él quería probar que alguna manera matemática de entender que la causa estaba donde él creía que estaba, ¿no? Entonces, intentó ir hacia atrás, hacia las causas. Y ese fue el inicio del teorema de Bayes. El teorema de Bayes, que también en su inicio se llama el teorema de la probabilidad inversa, lo que hace es intentar calcular la probabilidad de la causa en función de lo observado. Aquello que hemos observado ya nos permite dar la probabilidad de las causas. Esto entra dentro de lo que es la probabilidad condicionada, digamos. La probabilidad condicionada, para explicarlo muy rápidamente, pues es básicamente si yo tiro un dado y decimos cuál es la probabilidad de que salga más de 3, es decir, 4, 5, 6, pues bueno, pues un medio, ¿no? O sea, así rápidamente a todos nos viene a la cabeza un medio. Pero si ahora yo tiro los dados y sin decirte qué ha salido, te digo que el número es par, pues en 1, 2 y 3 solo tenemos un par, pero en 4, 5 y 6 tenemos dos pares. Entonces, si yo te digo que es par, condicionado a que es par, la probabilidad de que tengas más de un 3 aumenta, ¿no? Entonces, es un poco la probabilidad condicionada. Es decir, condicionado a algo que yo ya he observado, puedo dar una probabilidad más concreta. Y esa forma es la que da Bayes como su teorema. Que es una forma... Es un ejemplo bastante claro, porque justo nos preguntaba aquí otro seguidor, @JRCasaseca, que cómo podemos hacer entender a alguien que después de 5 caras en un dado, en una moneda, lo siguiente no tiene por qué ser cruz. Más que nada lo digo porque aunque ya está respondido con lo que acabas de decir, él transmite cierta agonía personal porque añade al final, a mí me han llegado a gritar por esto. O sea, realmente la gente tiene ahí un problemilla. Sí, es que en esa pregunta además entra en juego otra cosa muy interesante, que es la falta de memoria de los procesos estocásticos. Eso es la típica falacia que tenemos en nuestra cabeza de que cuando lanzamos muchas veces, le tiramos muchas veces a la máquina tragaperras, la máquina está caliente y llega un momento en que te va a dar premio, ¿no? Sería un poco esa idea. Y no tiene por qué, porque los procesos aleatorios, como el lanzamiento de una moneda, no tienen memoria. Entonces, no podemos, o sea, no hay manera de saber qué es lo siguiente que va a pasar en ese caso. Exacto. En el caso que decía de los datos es que sí tenemos un dato sobre el proceso. En el caso del lanzamiento de monedas, son eventos independientes y, por tanto, esa condición no se da, esa probabilidad condicionada no existe, ¿vale? Porque son eventos independientes, ¿vale? Entonces, es un poco la idea. Bueno, entonces, a partir del teorema de Bayes, el teorema de Bayes simplemente es un teorema, es la probabilidad, cuando se ve escrito, es la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A y dividido la probabilidad de B. Así como fórmula, ¿no? Muy bien, maravilloso. Bueno, el caso es que a este teorema también llega Laplace, de una manera, en principio, distinta. Laplace estaba en Francia, Bayes estaba en Inglaterra. En ese momento no había mucha comunicación, digamos, entre ambos mundos. De hecho, todo lo que Laplace desarrolló en probabilidad, en cierta manera, se pierde porque empieza a primar el mundo anglosajón y el idioma inglés sobre la ciencia, y entonces, bueno, pues todo lo que se había escrito en francés y más Laplace, que además acabaron vilipendiándolo bastante y tratándolo bastante mal, pues todo eso se perdió. Pero Laplace también llega al mismo teorema. Y Laplace llega a ese teorema un poco en la misma línea. Él intentaba buscar cuál era trataba de probar la ley de gravitación de Newton, en cierta manera, a través de los datos, ¿no? Intentaba probar que pues la causa más probable era la gravedad a través de las observaciones. Y un poco es, de nuevo, esa probabilidad inversa de quiero calcular la probabilidad de la causa a través de la probabilidad de los datos. Bien, y entonces en este teorema al que se llegaba desde los dos puntos, lo que tiene es
que yo intento explicar la probabilidad de las causas y pongo en esa segunda parte de la ecuación que decía, lo que tengo son dos partes muy claras, que son una, lo que me dicen los datos, la información contenida en los datos, que a eso ya lo llamamos verosimilitud, ¿vale? Y luego tengo una probabilidad a priori. Y aquí está la clave de por qué el bayesiano ha sido denostado a lo largo de los tiempos, una de las claves. Esa probabilidad a priori lo que dice es cuánto yo me creo algo, cuánto yo confío en algo que va a pasar, mi grado de creencia, digamos. Algo que está un poco alejado de la idea de probabilidad frecuentista, porque la probabilidad frecuentista no es lo que yo creo sobre las cosas, sino la frecuencia con la que las cosas se repiten. Entonces, ahí entra un grado de subjetividad sobre esa probabilidad, yo tengo que establecerla. A partir de esas dos cosas, a partir de la información de los datos y mi probabilidad a priori, que se llama, pues yo lo junto y tengo información a posteriori. Y esto es muy fácil de entender con nuestra vida cotidiana. Si tú vas a la consulta de un médico que acaba de estar en consulta por primera vez, que es la primera vez que atiende a alguien, tú llegas con unos síntomas, el médico o el doctor o la doctora ve los síntomas y te puede decir algo, pero ese algo que te va a decir está basado en su experiencia previa, pues en lo que ha estudiado en la carrera o en otras cosas, ¿vale? Entonces, esa es su información a priori. Observa los síntomas y te dice algo. Ahora, cuando al cabo de un tiempo tú te haces un test y se confirma o no se confirma su diagnóstico, ese doctor o esa doctora aprenden que esos síntomas a lo mejor no iban tan relacionados hacia el diagnóstico que habían dado, sino hacia otro, y actualizan su información en lo que llamamos información a posteriori, ¿vale? Que es la probabilidad de la causa dada los datos, la probabilidad de que tenga un resfriado común dados los datos observados. Eso él lo puede volver a utilizar en la siguiente consulta y de nuevo utilizará como previa lo que tiene, que es esa combinación de lo que sabía de la carrera y lo que ha aprendido en la consulta, y actualiza y vuelve a tener otra nueva probabilidad a posteriori. Y así va aumentando su conocimiento y es un proceso de aprendizaje. Y eso es lo que te dice el teorema de Bayes. Esa fórmula que suena así a raro cuando la dices, pues en el fondo es la forma en que aprendemos. Claro. Además es que esto es precioso. Sería un poco como... Sí, sería un poco como asignar una probabilidad que es un poco subjetiva, como has comentado, y luego ir viendo cómo va evolucionando en función de los casos que tú observas y ir refinándola cada vez, digamos, ¿no? Efectivamente. Que decía que esto es precioso porque realmente es como se supone en muchas corrientes de neurociencia que funciona el cerebro. Entonces nosotros tenemos y asumimos que tenemos un sesgo porque nuestros datos inicialmente sobre el mundo son muy limitados. Conocemos 4 cosas y por lo tanto vamos a presuponer que todo se comporta siempre conforme esa poca información que tenemos. Tenemos sesgos y prejuicios, por decirlo así. Asumiéndolos, podemos comportarnos en función de ellos, pero siempre aprendiendo de lo que ocurre. Que fracase, que vaya mejor, peor, lo que sea. Y en ese caso, con esos nuevos datos que ya amplían nuestra visión del mundo, vamos afinando cada vez nuestras predicciones, haciéndolas menos sesgadas. O sea, es que es precioso. Lo de la estadística bayesiana está hasta en nuestro cerebro. Sí, eso es lo bonito. Bueno, perdona, Anabel, por cortarte. No, claro. Quería preguntar si esta estimación inicial, digamos, subjetiva, probabilística, ¿hay algún método para obtenerla o es un poco lo que surge, digamos, entre comillas? Bueno, acabas de entrar en el quid de la cuestión. De hecho, durante mucho tiempo, la estadística bayesiana, el hecho de tener que establecer la previa era una pesadilla, porque no es una cosa... Entran dos cosas en juego. Una es qué es lo que creemos, si lo que creemos es correcto o no, ¿vale? ¿Cuál es ese sesgo que decía Ignacio? Y luego eso es cómo lo ponemos en una forma probabilística, cómo le ponemos una distribución de probabilidad, porque es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí, al principio, cuando simplemente el teorema de Bayes era una fórmula, no era todavía estadística bayesiana como tal, era simplemente una fórmula donde tenía que poner una probabilidad a priori. Ahí poner esa probabilidad a priori era muy complicado y era algo que
rechazaba de pleno, porque era como poner algo subjetivo, una idea previa tuya que podía no estar bien. Luego, cuando ya la estadística bayesiana se va asentando y se convierte realmente en casi una teología, que es como lo llaman algunos, cuando ya se sientan las bases y ya se convierte en una estadística, en otra forma de entender la estadística, ahí ya se empieza a trabajar sobre esas previas. Y entonces hay muchas corrientes de pensamiento sobre esas previas, hay distintas formas de hacerlo. La más fácil, la más básica, la que se empieza a utilizar es lo que se llaman previas conjugadas. Las previas conjugadas son unas distribuciones, pues una distribución normal, una distribución beta, una distribución gamma, que tiene la ventaja de que se combina muy bien con eso que hemos dicho que es la verosimilitud, con esa forma que también es una función probabilística en cierta manera, se combinan matemáticamente muy bien y eso permite obtener resultados. Porque uno de los grandes problemas del bayesiano es que ese teorema de Bayes, hemos dicho que tiene en el numerador, que es esa información de los datos por la información a priori que tenemos, pero nos falta la parte que está en el denominador. Y la parte que está en el denominador es una pesadilla, porque hay que hacer una integral, muchas veces integrales múltiples, que no tienen formas conocidas y que no se pueden calcular de manera adecuada. Entonces, cuando se utilizaban las previas conjugadas, era muy fácil, porque si tú tenías, digamos, una distribución normal para los datos y una distribución normal para el parámetro, imaginaros, estamos intentando ver cuál es la altura media y yo tomo alturas medias, de distintas personas. Mi parámetro es la media de esa distribución normal, es lo que yo quiero acabar sabiendo y yo, bueno, pues en base a lo que sé sobre la altura de las personas, pues yo pondría que la distribución a priori, que en mi información previa, pues me diría que la media está en torno a 1,65, 1,70, vamos a poner, ¿vale? Esa es mi información previa. ¿Qué hago? Los datos los considero normales, es decir, las alturas son datos que vienen de una campana de Gauss, ¿no? Sabemos que la gente se sitúa más o menos alrededor de una altura y luego se distribuye a los dos lados y hay casos extremos siempre. Y lo que voy a hacer es, a la previa, le voy a asignar también una normal, a la previa sobre la media, es decir, a mí lo que me interesa saber es cuál es la media, pues entonces a esa previa voy a ponerle una normal sobre la media. ¿Qué pasa? Que cuando esas dos cosas las junto, se queda súper bonito porque es otra normal. Y entonces, al ser una normal, una campana de Gauss es súper conocida matemáticamente, la podemos integrar sin ningún problema, ¿vale? Como constante, o sea, sabemos cómo hacerlo. Entonces, esa es una forma de establecer las previas, es la primera forma de establecer las distribuciones a priori. Después... Una cosilla, para la gente que nos esté escuchando y escuche mucho lo de normal y campana de Gauss, aunque más o menos lo has comentado, intentad imaginaos la típica forma de una campana, que bueno, pues es como una montaña, básicamente, y es totalmente simétrica hacia los dos lados. Podéis tal vez achatarla un poco, pero la idea es la siguiente, que... Por ejemplo, con las alturas, tú sabes que la mayor parte de la población tiene una altura más o menos normal, centrada en una media, en pues el 1,70 que decías, y cuanto más te vayas a valores extremos, como puede ser alguien de 1,50 o alguien de 1,90, menos personas te vas a encontrar con esas características. Así que esa curva se achata en los lados, se vuelve mucho más baja. En principio sería más o menos esa la idea, para que la gente lo visualice, y cuando escuchen normal, no es que sea algo típico o regular, sino que estamos hablando de ese tipo de distribución. Así que ya está. La otra opción es que pongáis campana de Gauss en Google Imágenes. ¿Sí? Claro. Pero es que ¿sabes qué pasa, Jordi? Que mucha gente nos escucha cuando va con el coche, así que no le hagáis caso, no busquéis nada. Perdón. No busquéis nada, perdón. Sí, no, pues yo sé que además lo explico muy parecido. Cuando yo se lo explico a mis alumnos, básicamente lo que les suelo decir es que si se colocaran por altura, es decir, si yo pongo un metro en el suelo y les digo que se sitúen en la zona del metro donde está su altura, al final sobre el 1,70 estaría la mayoría de la gente. Entonces ahí se irían acumulando muchas personas y habría alguna persona que se quedaría en el extremo por más bajito o en el extremo por más alto. Y entonces al final, si lo observáramos desde arriba, si miráramos esa estructura desde arriba, acabaríamos viendo también esa campana de Gauss. Pero bueno. justo esa idea. Bueno, entonces, al final, la idea aquí es, yo junto esas dos campanas de Gauss, una para la media, que es mi distribución a priori, y otra para los datos, y voilà, pues tengo una cosa súper fácil matemáticamente de utilizar. Y eso permitió empezar a desarrollar la estadística bayesiana ya de verdad, digamos.
Después ya vienen otros conceptos como lo que es la estadística bayesiana objetiva, en la que yo he trabajado más, donde lo que se pretende es decir, vale, no quiero introducir información a priori. ¿Por qué? Porque es un proceso sobre el que no sé nada o porque es un proceso muy complejo de estudiar y si yo añado información a priori, pues a lo mejor estoy añadiendo cierto sesgo porque no soy capaz de realmente de expresar porque es muy difícil expresar esa probabilidad a priori. Entonces surge toda una corriente de estudio donde matemáticamente se intenta llegar a distribuciones de probabilidad que no introduzcan información. O sea, tú las pones ahí y no estás introduciendo información. Y ojo, esto no es lo que hacemos con los dados de lanzo los dados y pienso que todos tienen la misma probabilidad. Porque en los dados funciona, ¿vale? Pero en otras cosas no funciona tanto. Es decir, no podemos pensar que una probabilidad uniforme, la misma para todo, es objetiva. Y esto Fisher, que bueno, Fisher aparte era antibayesiano totalmente, pero lo decía y tenía razón. Y es decir que todas las posibilidades, que todos los posibles valores de tu parámetro o de tu hipótesis, todas tienen la misma probabilidad, es decir mucho. Ya estás introduciendo información cuando dices eso. Entonces, en lo que se centra la estadística bayesiana objetiva es en intentar desarrollar previas que no tienen por qué ser la uniforme, o sea, no tienen por qué ser esta de todo, para todos lo mismo, para que no introduzcamos realmente información en el sistema. Es decir, la única información entonces te la va a dar la verosimilitud. Esa es la idea. Entonces, como veis, eso no es sencillo. Determinar cuál es la información previa y cómo ponerla no es algo sencillo y hacerlo a la ligera puede ser peligroso realmente. Por eso hay que saberlo. De todos modos, si me permites decir algo como apunte histórico y entre comillas broma, que Fisher fuera antibayesiano me trae un poco sin cuidado. Fisher no era un referente de muchas cosas, recordemos que era eugenesista y tenía ahí sus cositas nazis. Pero bueno. Alguna. Pero es que le tocó vivir una época en la que, bueno, él era muy particular. Él, además, como la colaboración con la gente de Adelaida me ha llevado a la Universidad de Adelaida, donde él estuvo hacia el final de su vida. Allí tienen muchas cartas sobre él y llegué a ver a un hombre, conocer a un señor que había llegado a conocer a Fisher, había sido alumno suyo y es muy curioso todo lo que cuenta. Él era un señor muy específico, pero lo de eugenecistas que a mí me llama muchísimo la atención porque debió ser una época de la historia donde había muchos que no lo puedo entender. Sí, lo sabía. Porque a raíz del tema de la evolución, empezar a pensar en que si no hay una selección degenera la especie. De hecho, la eugenesia surgió en Gran Bretaña, que es de donde era Fisher. Pero bueno, no hablemos de evolución, volvamos a lo nuestro. Sí, bueno, el caso es que, como decía, establecer esas previas es una cosa que no es trivial. Y se trabaja mucho a lo largo de la historia para intentar saber qué previas son las más adecuadas. Cuando empiezan a desarrollarse los ordenadores y empieza a haber capacidad de computación y demás, la forma de esas previas conjugadas se pierden un poco porque ya no nos hacen falta, porque tenemos otros métodos para llegar a la información a posteriori, que es lo que al final nosotros queremos, ¿no? Entonces, esa integración pues, se puede hacer de manera numérica, se puede simular de cómo va a ser la distribución a posteriori a partir de métodos como el método de Monte Carlo o como las cadenas de Markov y los métodos Monte Carlo, es lo que llamamos MCMC. Entonces, a partir de ahí ya no son necesarias. Y, bueno, pues entonces empieza a pensar un poco más. Muchas veces, si tienes información, la usas. Y claro. Aquí hay que hacerlo en colaboración con el investigador que sabe el tema. Yo no me aventuraría nunca a decir cómo, de hecho por eso trabajo en objetivo quizá, si voy a hacer algo de manera matemática, desarrollar una norma de manera matemática, voy a poner una previa que no sea informativa, que no sea subjetiva en ese sentido. Si tengo que poner una previa subjetiva, lo que voy a hacer es ponerla consultando a quien de verdad sabe de ese problema. Claro, porque cuando dices que no quieres meter una previa que añada información al problema, ¿te refieres a un valor que pueda estar alejado del valor real, digamos?
Claro, a ver, es que se pueden dar muchas cosas. Pues te puede pasar, como por ejemplo en el campo en el que yo trabajo, que es la selección de variables o la selección de modelos, lo que me sucede es, yo tengo muchas variables sobre las que elegir. Esto básicamente pues, vendría a ser, si yo pienso que hay 10 variables que están relacionadas con la probabilidad de tener cáncer de páncreas, ¿vale? Quiero al final saber cuáles son las más relacionadas, ¿no? O quiénes tienen una probabilidad más alta de estar relacionadas con ese cáncer de páncreas. Entonces, si yo me pongo a hacer combinaciones de esas variables, pues fíjate que yo puedo poner la primera variable solo, poner ninguna variable, poner 2 variables, 3 variables. Luego, entre esas 3 variables puedo cambiarlas y poner 3 diferentes. Al final, si yo tengo 10 variables, tengo 2 elevado a 10 modelos distintos, ¿vale? Entonces, claro, yo tengo que poner, o sea, aquí mi incógnita, digamos, sobre quien estoy haciendo el teorema de Bayes, es sobre cuál es el modelo más correcto, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Y tengo 2 elevado a 10 modelos diferentes. Yo podría decir, vale, vamos a ponerle una previa que sea uniforme. Es decir, todas las hipótesis, cada uno de los 2 elevado a 10 modelos, tienen la misma probabilidad de ser real. Ahí, sin querer, estoy metiendo un montón de información. ¿Por qué? Porque si yo le digo eso, en combinatoria pasa una cosa y es que modelos que tengan una sola variable, hay poquitos. Modelos que tengan 2 variables, también hay poquitos. Va aumentando hasta modelos que tengan alrededor de 5 variables. Y vuelve a decrecer. De manera que si yo pongo una previa uniforme diciendo todos los modelos son igual de probables, estoy añadiendo mucha masa de probabilidad al conjunto de modelos que tienen 5 variables. Entonces, lo más probable a posteriori es que me salga un modelo con 5 variables. Claro. Y estoy forzando un poco eso. Entonces, necesito otro tipo de previas que me ayuden a controlar eso. Es decir, que me eviten ese sesgo. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es decir, vale, modelos de una dimensión solo hay uno. O sea, de 0 dimensión, es decir, sin ninguna variable solo hay uno. De una hay tantos. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dividir, si tengo 10 posibles dimensiones, pues modelos de 0 dimensión, de 1 dimensión, de 2, de 3, hasta de 10. Lo que puedo hacer es decir, vale, pues a cada grupito de modelos les pongo la misma probabilidad. Y luego dentro de ellos la reparto igualmente. Eso es una estructura que me permite no decir nada sobre la dimensión del modelo. Al final, cualquier modelo va a tener cualquier modelo de cualquier dimensión tiene la misma probabilidad realmente. Y entonces sí que no estoy introduciendo nada de sesgo en el modelo. Claro, todo esto tiene una base matemática, digamos, hay mucha discusión también, o sea, no estamos exentos de la discusión sobre las previas, esa está ahí para siempre, yo creo. Pero bueno, que son ejemplos de cosas que se hacen realmente para trabajar con este tipo de estadística y que permiten no incorporar información. Porque si yo tuviera que poner realmente mi información sobre cada hipótesis sería súper difícil. Claro. A mí me gusta mucho, solo una cosa antes de darte paso, Jordi, me gusta mucho que hayas dicho previa, porque en castellano tenemos a veces problemas a la hora de traducir, estudiamos muchas de estas cosas en inglés, dicen prior ellos, y yo he escuchado con más frecuencia de la que me gustaría a gente en castellano decir prior para referirse a esa previa. Y prior es algo muy distinto, es algo eclesiástico. Por eso a mí me suena a iglesia, yo prior no suelo decirlo. Pero yo diría que sí, es más, yo aquí me voy a mojar un poco. Nuestro colaborador, nuestro querido Alberto Aparici, dice prior. Y hay que tirarle las orejas, Alberto, previa a partir de ahora. Claro, pero luego tienes la palabra prioritario, por ejemplo, que viene de ahí, que imagino que a lo mejor también por ahí te induce... Sí, y decir a priori no está mal, porque es un término latino que se utiliza mucho. Entonces, a priori, incluso en inglés se dice igual, a priori está bien, o a posteriori. Pero cuando lo traducimos al castellano sería previa y posterior. Sería... Perfecto. O posterior. Vale. Yo quería mencionar, porque me ha llamado mucho la atención lo que estás comentando de que los problemas bayesianos y en estadística en general, los que estabas comentando, tienen muchas soluciones posibles, digamos. Que tienes, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto, 2 elevado a 10 casos posibles. Y esto me ha llamado mucho la atención porque hace un tiempo estaba hablando con un ingeniero, hace unos años, en un viaje, que coincidí con un ingeniero que había trabajado en la NASA
y luego se había dedicado a hacer montañas rusas en parque de atracciones. Y ellos decían, ostras, pues en los años 60 tú tenías una habitación llena con 100 ingenieros y cada uno calculaba un nodo de la montaña rusa y se aseguraba de que eso no fallara y tal. Claro, al final era una cantidad de datos tremenda que en su época necesitabas a 100 personas para calculártelo, pero ahora con los ordenadores pues se hace muchísimo más rápido, lo puede hacer una persona sola con un ordenador. Con la estadística bayesiana ha pasado algo parecido también, en el sentido de que tienes problemas que son inabarcables para calcularlos a mano, pero que con la llegada de los ordenadores se ha facilitado muchísimo el trabajo. Efectivamente, sí, de hecho, cuando ya la estadística bayesiana se establece, tiene el primer escollo de que no se puede muchas veces calcular. La mayoría de los primeros ejemplos, de los primeros libros, los de Linday, Savage, casi todos son ejemplos de juguete, digamos. Pues cositas como la de los caramelos que os contaba al principio, claro. ¿No? Eran cosas muy sencillas porque es que no podemos resolver nada más, ¿no? Pero luego sí que es verdad que a medida que van aumentando la capacidad computacional de los ordenadores, eso se va solucionando. Aún hay, claro, como lo que os comento de la selección bayesiana, cuando tengo 10 variables, es genial, bueno, porque 2 elevado a 10 yo lo puedo hacer, pero cuando nos metemos en 2 elevado a 30 o 2 elevado a... Claro. Incluso cuando nos metemos, y este es el tema interesante, cuando nos metemos en cosas de genética, donde al final tú lo que quieres saber es qué genes están involucrados en un determinado proceso, en el fondo es lo mismo. Si en vez de quitar 10 variables que decía antes para establecer la probabilidad de cáncer de páncreas, yo te pregunto qué genes son los que están involucrados en que aparezca cáncer de páncreas, pues ahí tengo miles de variables. Y muchas veces con pocas muestras para verlo. Entonces, ahí es imposible. Claro. Entonces, lo que se está trabajando mucho es en establecer formas elegantes de poder obtener probabilidades para esos genes. ¿Cuál es la probabilidad de inclusión de cada uno de esos genes, por ejemplo? Métodos de regularización, hay un montón de métodos que se trabajan desde la estadística bayesiana. Claro. Yo, como cosa un poco aparte, voy a decir que nos está haciendo muy mal traer a gente que sabe tanto a los programas, porque está ese cliché de que el científico sabe de su disciplina y de todas las demás. Y que a un físico le puedes preguntar por cosas de matemáticas y tal. Pues, pero es que resulta que nuestros invitados tienen ese punto de polímata en el que tenemos ahora mismo a una estadística hablando y ha comentado cosas de genética con absoluto rigor. Entonces, vamos a tener que traer a gente que solo sepa exclusivamente de lo suyo, da gracias que se sepa su nombre y cómo escribir, y así dejaremos de tener problemas por las cuales pues a un médico le preguntan cosas de cuántica y a un cuántico cosas de, no sé, pues de genética. Pero oye, me ha parecido fantástico. Hay una pregunta que va en torno a esto que has comentado, de si tal vez pues los ordenadores han podido suponer un motivo de la expansión de la estadística bayesiana. Y nos lo pregunta @robcoach68, que dice: tengo la sensación de que estamos viviendo un esplendor de la estadística bayesiana. Se usa para todo. Pero en el pasado fue todo lo contrario. ¿Por qué crees que ha costado tanto a los matemáticos aceptar la estadística bayesiana? ¿Es por la parte de computación o hay más? Hay más. Me encanta esta pregunta. Me encanta que me hagas esta pregunta. A ver, fantástico. El problema de la estadística bayesiana y de los matemáticos rechazando la estadística bayesiana, bueno, los matemáticos en el fondo todo lo que es aplicado en un principio costó de aceptar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero luego además es que la estadística bayesiana está puramente basada en la probabilidad. Y la probabilidad es como enseñar las debilidades de las matemáticas, ¿no? Porque es cuantificar la incertidumbre y las matemáticas se supone que son deterministas. Sois en parte los culpables de que las matemáticas ya no sean como carrera ciencias exactas, ¿no? Sí. O sea, ahora ya no se llama así. Entonces, claro, eso costó mucho de aceptar y de hecho creo que era John Stuart Mill, decía que pero ¿cómo iba la matemática a utilizar cosas inciertas? No podía ser. Entonces, bueno, basándonos en los datos, en las observaciones, esa parte frecuentista, pues aún se puede medio aceptar, pero ya yéndote a la probabilidad pura y dura, eso era inaceptable. Pero luego además es que se dan muchísimas cosas. Debo decir que el teorema de Bayes se ha utilizado siempre. No se ha dejado de utilizar nunca. Lo que pasa es que se ha utilizado siempre de tapadillo. Por ejemplo,
Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alan Turing está descifrando las máquinas Enigma, él desarrolla el bamburismo. Vale, pues el bamburismo no es otra cosa que el teorema de Bayes. Lo que pasa Suena es que... baile, ¿eh? Suena un baile. Sí. Y era por el pueblo donde se le ocurrió o algo así, ¿no? Teorema de bailes. Pues bayesiano. Y de hecho, uno de los principales desarrolladores de la teoría bayesiana después fue su compañero, Jack Gould, el que está trabajando con él en la decodificación de Enigma. Luego, para la consultoría de seguros, para establecer las primas de seguros, también se utilizaba Bayes, pero de tapadillo de nuevo. ¿Por qué? Porque no estaba bien visto. Porque era eso, pues la utilización de la incertidumbre y además de la probabilidad inversa esta, que es como una cosa difícil de entender también. Ese es básicamente el problema. Entonces, cuando llega el momento en el que se empiezan a romper tabús, realmente se puede empezar a utilizar la probabilidad. Hay muchas voces que empiezan a unirse a esto, de Finetti, Borel. Hay un montón de grandes matemáticos y no matemáticos, porque, por ejemplo, Jeffries era un geofísico, se dice. Porque él trabajaba en estudiar... Se puede decir geofísico. Geofísico. Trabajaba en estudiar los terremotos, los tsunamis, la causa de los tsunamis. Y entonces él se convierte en bayesiano. Y es decir, gente de muchos ámbitos que empieza a utilizar realmente esa probabilidad, y cuando por fin los métodos computacionales dan pie a que eso se utilice a gran escala, pues entonces surge lo que está pasando ahora mismo. Pero es que además ahora mismo... daros cuenta que cada vez que tenemos más información los modelos son más complejos. La cantidad de parámetros, de cosas desconocidas, de modelos en sí mismos que tenemos que comparar, porque cuando hablamos del clima, cuando hablamos de modelos climáticos, no hay un modelo climático, hay un montón de modelos climáticos y hay que seleccionar entre ellos. Eso complica muchísimo las cosas, y desde un punto de vista frecuentista a veces la teoría se queda corta y a veces no se puede observar las cosas, entonces no hay frecuencia que valga. Y eso es lo que lleva a que hoy en día, en muchos aspectos, la estadística bayesiana esté resurgiendo. Esa es un poco la idea, digamos. No, pero es que está bien porque también desmitifica un poco el hecho de que los científicos sean siempre absolutamente racionales. Tenemos nuestros prejuicios, nuestras cosillas, y es muy curioso cómo al final es desde otras disciplinas que les da un poco igual ese estatus de las matemáticas. Dicen, yo quiero cosas que me valgan, que redescubren estas aplicaciones, dicen, si me va maravillosa, pues entonces a partir de ahí ya se reflota. Claro. A mí me encanta la historia, por ejemplo, de Jerome Cornfield, que fue un historiador, que fue el que acabó hablando de los estudios casos control, fue de los primeros, estuvo trabajando en el famoso estudio Framingham de los ataques al corazón y demás, y era bayesiano. Recordemos que los estudios de casos y controles son estudios normalmente biosanitarios en los cuales coges a dos grupos de personas, o sea, a dos grupos de personas que tienes aquellos que supuestamente tienen aquello que quieres estudiar y luego un grupo control que no necesariamente. Pero bueno, en fin, seguimos. Sí, pero eso, que esa aceptación de la estadística bayesiana por parte de historiadores, por parte de actuarios, que son los que se dedicaban principalmente a economía y a seguros, ¿vale? En la guerra militarmente se ha utilizado también mucho y eran grandes defensores. Por ejemplo, salvar a los laboratorios Bell, no, al AT&T, lo que era la compañía telefónica de Bell en Estados Unidos. Se le salvó del colapso también gracias al bayesiano. Era gente que venía de otros mundos, ingenieros, pues eso, historiadores, médicos, geofísicos. ¿Por qué? Porque no tenían ese tabú, digamos, de la probabilidad. No tenían esa previa. Esa previa, exactamente. No tenían esa previa y tenían una previa un poco más suave, digamos. No tenían una previa tan fuerte en contra de... Sí, que al final eran campos a los que les daba igual un poco el trasfondo filosófico, lo que sea. Ellos querían algo que funcionara y ya está, ¿no? Entiendo. Efectivamente. Sin más. Efectivamente. Es un poco de ahí. Yo creo que tiene un poco también de proceso histórico en el que, bueno, pues no se aceptaba y ya está. Entonces, usarlo era tabú y no se desarrolló correctamente hasta eso, que se le vio la utilidad en otros campos.
Bueno, y tanto que se vio. Nos dicen ahora, por aquí, que esto ya es un poco alejándose necesariamente. No tenemos por qué centrarlo en la estadística bayesiana, sino que es tal vez una pregunta más general. Y nos la hace Carles Rocamora. Dice lo siguiente: ¿debe temer la estadística predictiva la evolución del machine learning? De estas máquinas que al final cogen los datos a lo loco y te dicen, yo encuentro estos patrones, estas tendencias. Uf, esa pregunta Ya. es interesante. Pero bueno. A ver, debe Ahora que estamos acabando, pues para acabar así en lo alto. Debe temerla entre comillas, digamos. El machine learning, lo que es, en el fondo también tiene gran parte de estadística bayesiana dentro, ¿vale? Lo que sucede es que acaban siendo algoritmos que se automatizan y se pierde un poco lo que hay dentro. Entonces se pierde interpretación. Ya no hay esos modelos estadísticos, que ya no es solo cosa de la estadística bayesiana, sino en general también de la estadística, que es un modelo en el que tú puedes interpretar qué es lo que te sale ahí, tú puedes interpretar cuáles son los coeficientes de ese modelo, o cuánto más influye de las 10 variables esas que hablábamos para el páncreas, pues cuál influye más y cuál influye menos y cómo influye, ¿no? Eso se pierde. A lo mejor yo te acabo diciendo cuáles son las variables que influyen, pero no sé cómo se ha hecho, porque acaba siendo un poco esa caja negra, ese algoritmo que lo tiene dentro y no. A mí me preocupa, a ver, yo creo que la gente que está trabajando en inteligencia artificial y en machine learning está haciendo un trabajo espectacular, porque creo que es importante que se junten los dos mundos, que se junte el mundo de la estadística, que se junte con el mundo de la informática, del computer science en general, y sí que quiero ver esa unión, pero quiero verla bien, o sea, quiero que se entienda lo que hay dentro de la caja del machine learning. Y si lo entendemos bien, muchas veces eso, como te decía al principio, veremos que es estadística bayesiana, porque al final es un proceso de aprendizaje. Y para aprender hay que utilizar el bayesiano. Entonces, bueno, temerle, no, lo que hay que es que aliarse, es lo que yo diría. Esa es una muy buena solución, por lo general. Nos pregunta también @lbpa, y esto ya es rompiendo el hilo narrativo por completo, pero, a ver, Anabel, 7×8. Jolín, 56, ¿no? 56, efectivamente. Pero esto es una pregunta muy, muy random. Yo quiero recordarle a los oyentes que yo recojo las preguntas de las redes sociales, filtro algunas y otras muy locas las dejo para ver si al invitado le parecen bien. En este caso, pues Anabel dijo, venga, ¿por qué no? Y tiene una justificación. Yo he puesto esto tan así aleatorio en principio porque existe ese cliché por el cual el matemático es el amigo que tiene que hacer las cuentas cuando acabáis de cenar. Sí. Es el que tiene que hacer todos los cálculos. Porque es que es una máquina de matemáticas es una carrera que te convierte en una calculadora, al parecer. Una calculadora humana donde todos son plusmarquistas. Y nada que ver. Nada veis más letras que otra cosa, ¿no? Sí, de hecho, bueno, esa teoría la tiene mi hermano. Él dice que yo me saqué la carrera con una calculadora, me lo ha dicho siempre, pero siempre me ha pasado y yo tengo un problema realmente. Yo debo tener cierto grado de dislexia no diagnosticado y yo cuando vi la pregunta la primera vez, que fue por lo que me llamó la atención también y me hizo gracia, yo hubiera dicho 48. Porque mi cabeza no relaciona, o sea, no soy capaz de aprenderme, nunca he sido capaz de aprenderme las tablas de memoria. No, y los cálculos, a mí hacerme una división, bueno, la puedo aproximar porque pues, te da esa capacidad al cabo del tiempo, ¿no? Pero no tengo una capacidad especial para el cálculo numérico. De hecho, había muchos compañeros que entraban a la carrera precisamente por ese cálculo numérico que habían desarrollado durante su infancia, que eran como grandes calculadoras andantes, ¿no? Y luego no lo tenían más fácil que otra persona, porque lo que te hace falta en matemáticas en la carrera es abstracción, capacidad de abstracción. Y es algo que no se adquiere mediante el cálculo, ya lo haces. No. Yo tengo... Bueno, sí, no, decía que se yo tenía un compañero de piso que estudiaba matemáticas. Llori. Uy. Bueno, no, eso, que tenía un compañero de piso que estudiaba matemáticas y me hacía gracia porque a veces me enseñaba lo que estaba dando en ese momento y a lo mejor era algo, yo qué sé, de topología, por ejemplo, en plan, no, es que tengo que transformar este objeto en este otro sin cruzar las superficies entre ellas y encontrar la manera y tal. Y claro, pensabas, ¿pero qué matemáticas es esto? ¿Dónde están los números? Al final es eso. Claro, exacto. Pero al final es eso, las matemáticas, y es súper interesante. Sí. Claro. Yo siempre cuento la historia de que eso, yo cálculos no, pero
los problemas que se te imponen, o sea, que se te ponen a lo largo de la carrera, las cuestiones a veces entre filosóficas y abstractas y demás, a mí eso me encantaba hasta tal punto que he llegado a levantarme en medio de la noche para resolver una serie que llevaba 2 días dándole vueltas y no conseguía resolver. Porque cuando llegas la gente suele quedarse sin dormir para ver series, no para resolverlas. Sí, no, para terminar la serie, ya, pero bueno. Ese nivel de abstracción te acaba dando esa capacidad de no dormir no dormir estás durmiendo, pero seguir pensando en eso. Eso es una cosa para mí interesante de las matemáticas. Totalmente. Y ya tenemos que ir acabando porque vamos justitos de tiempo. Vamos bien, pero vamos justitos. Y hay una pregunta que yo creo que es muy buena para acabar. Nos la hace un compañero de la divulgación, Daniel Torregrosa, en Twitter, @DanielEpap, y dice: ¿puede dormir bien un matemático o matemática de formación especializado en estadística bayesiana? Lo digo por lo de los grados de creencia, subjetividad, incertidumbre y esas cosas que deberían ponerle nervioso. Y una carita lo digo de broma, no me lo toméis a mal. No, a ver, claro, Daniel va un poco por esa rama de la matemática, digamos, que rehuye de la incertidumbre. Pero es que al final vivimos en un mundo rodeado de incertidumbre. El que duerma, o sea, si yo no duermo por las noches por la incertidumbre, yo creo que tampoco podría dormir nadie, porque no sabemos exacto si al día siguiente va a salir el sol. O sea, tenemos la experiencia de que sí, y lo más seguro es que sí, pero siempre hay un grado de incertidumbre que no conocemos, ¿no? Y eso está ahí. Entonces, bueno, a mí no me pone nerviosa porque además cuando hablamos de las previas, por ejemplo, que es esa parte como que más tira, es como os decía, yo si pongo una previa habitualmente la pongo porque sé que es robusta, porque sé que funciona, que los datos pueden con ella y que al final lo que va a primar son lo que los datos te digan, o luego porque tengo el convencimiento de que estoy trabajando con un experto, con una experta que sabe realmente de lo que habla y que la información que me está dando es veraz y yo la puedo meter en mi previa y no hay ningún problema. Entonces, bueno, duermo medianamente bien. Perfecto. Pues oye, nos quedamos más tranquilos todos al saber que los estadísticos bayesianos que están ahí levantando el país duermen bien y están preparados para seguir trabajando. Excepto cuando se despiertan por la noche para terminar una serie. Por supuesto, por supuesto. Sí, luego están los hijos y esas cosas, pero ese es otro tema diferente. Hombre, claro, eso ya es otro tema que se suma, ¿no? Y ya que has sacado esto, vamos a hablar de temas personales, ¿vale? Personales pero lights, que es básicamente gustos. Las 3 preguntas de siempre. La primera, si pudieras recomendar un libro a nuestros oyentes, ¿qué recomendarías? ¿Qué libro sería? A ver, si puedo recomendar 2 rápidamente. Uno sobre estadística bayesiana, porque creo que es un libro, a mí me ha ayudado mucho a entender muchas de las cosas que hacemos. Es la teoría o el teorema que nunca murió, o en inglés The Theory That Could Not Die, que es sobre el teorema de Bayes. ¿Vale? Y ahí cuentan un poco toda la historia y por qué han ido pasando las cosas, por qué no se ha usado durante un tiempo, cómo sí se ha usado, pero de tapadillo. De tapadillo, como decías. Tapadillo. Y luego, ya más en literatura, cualquiera de la serie de episodios de Una guerra interminable de Almudena Grande, porque me parecen maravillosos para entender también la sociedad en la que vivimos y demás, y además es que me gusta mucho cómo escribe. Así que eso serían mis recomendaciones. Pues fantástico, me parecen muy correctos. Y dejando libros a un lado, hablemos de películas. Si pudieras recomendar una película, la que fuera, ¿cuál recomendarías? Para mí, la película más bonita de todos los tiempos es La vida es bella. Es mi película. Muy buena recomendación. No sé. Eso sí, empiezo a llorar en el momento, empieza la película y el niño pequeño entra en el invernadero, yo ya ahí empiezo a llorar y lloro toda la película, pero me parece mal. Claro. Entonces te quita más el sueño La vida es bella que la incertidumbre de la estadística bayesiana. Sí. Me parece correcto. Y como última pregunta es ya no qué libros recomiendas o qué películas, sino qué actividad, qué cosa, qué hobby, qué hagas crees que la gente tendría que probar en algún momento de sus vidas. Yo ahora mismo soy fan total del crochet, del ganchillo de toda la vida.
Qué bien, pues ya es segunda persona que lo recomienda, ¿eh? Sí, vale, pues claro. Sí, me encanta, me parece súper tranquilizante, además es muy matemático. A mí me gusta mucho hacer los amigurimis, que son como los peluchitos estos hechos a partir de ganchillo, y conforme vas construyéndolo, pues puedes ver que se convierten en esferas a través de ir aumentando el número de vueltas, y es muy, muy matemático, como las fibras giran sobre sí mismas, y me encanta, me relaja un montón. O sea que... Qué bueno. Pues yo sabía que iba a salir en algún momento el ganchillo, ya lo dije en el otro episodio, pero no supuse que fuera a salir 2 veces tan seguidas y en meses consecutivos. O sea, recordemos que Marian hablando del sol el mes pasado, en agosto, ya nos lo comentó. Pues nada, otra vez. Y habrá más. Seguro, pues, porque es muy tranquilizante. Eso es... Hombre, y tanto. Eso es un poco ya lo último que íbamos a preguntar, porque no hay tiempo para más. Hemos ido bastante fluidos con un tema que yo creo que es denso, así que me alegro que haya podido ir tan bien y espero que a la gente le haya gustado. Por lo tanto, lo que me queda es despedirme de vosotros, que habéis participado y que habéis sido fantásticos. O sea, Jordi, muchas gracias por venir. A vosotros y Anabel, súper interesante, de verdad, muy entretenido. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ti también, Anabel, por venir, por dedicarnos un rato, porque esto es una de esas cosas de las que hay que hablar y que no se hablan, no se quieren contar. Estadística bayesiana. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y con esto ya pasamos a esa pseudo reflexión final. Que, bueno, vamos a hablar de incertidumbre, ¿no? Estamos asumiéndola, estamos diciendo que existen formas matemáticas de lidiar con ella. Y menos mal, porque vivimos en un mundo absolutamente incierto. Un mundo donde incluso siendo escéptico tienes que asumir determinada incertidumbre. No puedes quedarte en las cosas que sabes con total certeza porque son nulas, sino 2 o 3. Asumiendo eso, ¿cómo no iba a existir una forma matemática de enfrentarse a ello, de sacarle partido, de trabajar y conseguir cada vez aproximaciones más cercanas a lo que ocurre, a las previsiones, intentar aprovecharnos de esa característica del mundo? Pues ahí está la estadística bayesiana, ahí está, a pesar de que normalmente no nos hablen de ella y no pensemos en ella demasiado, y gracias a que existe, podremos tener el avance en ciencia que esperamos y el que hemos tenido hasta ahora, en todos los ámbitos que podamos creer. Ya hemos dicho que incluso en tecnología, en optimización de procesos y en medicina, por supuesto, que no existiría si no fuera por la estadística. Sabiendo esto, espero, y me incluyo, que se nos caiga a todos la cara de vergüenza por no conocer la estadística bayesiana hasta este episodio. Nos vemos en el siguiente.